Bueno, mis amados, estamos viendo entonces un tema que tiene que ver con el Amalek espiritual. Cómo enfrentar y cómo vencer el Amalek espiritual. Amén. Cómo vencer el Amalek espiritual. Tenemos que entender entonces que el Amalek espiritual es aquello que viene a nuestra vida con un propósito: hacernos desistir en lograr nuestro objetivo, que es la vida eterna, para que volvamos ¿a dónde? Atrás. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y le salió al encuentro el pueblo de Amalek, el pueblo de Amalek tenía como propósito matarlos y desanimarlos de tal manera que ellos ¿qué? Decidieran volver ¿a dónde? A Egipto. El problema es que si volvían a Egipto, allá los terminaban ¿de qué? De matar. Entonces por eso volver atrás es algo terrible, porque el que vuelve atrás prácticamente vuelve a la muerte. Entonces el Amalek es muy peligroso, el Amalek espiritual en nosotros, porque el Amalek espiritual es toda aquella situación que usted y yo vivimos, que día a día enfrentamos, que tiene un propósito: hacernos volver ¿a dónde? Atrás, al pecado, que desistamos de la vida eterna, que desistamos de caminar en búsqueda de la tierra prometida. Porque recuerde que Israel tenía una tierra prometida e Israel no la había visto. Salieron con brazo poderoso de Egipto, se internaron al desierto, creyendo que iban a poseer una tierra que aún ¿qué? No habían visto. No la habían visto. Sin embargo, vemos que Moisés mandó unos exploradores, se enviaron unos exploradores a la tierra de Canaán, y los cuales vinieron dando testimonio de cómo era esa tierra, y trajeron frutos de allá, y se quedaron aterrados de los frutos que había en esa tierra, y todos dijeron: verdaderamente esa tierra fluye leche y miel. Sin embargo, junto con ese reporte también dieron otro reporte mentiroso, no, con el reporte verdadero le metieron un reporte ¿qué? Mentiroso, porque dijeron: pero no vamos a poder entrar a esa tierra prometida, porque allá hay Nefilim. ¿Sí? Cuando los Nefilim ya habían ¿qué? Desaparecido en el tiempo de Noé. En su Biblia tal vez lo ponen como gigantes, ¿cierto? Gigantes, pero no es una traducción correcta. La palabra Nefilim no significa gigante. De hecho, solamente la palabra Nefilim aparece en el relato de Noé y en el relato de Moisés, cuando manda ¿a dónde? A los espías a verificar la tierra. Porque los Nefilim murieron ¿en dónde? En el diluvio. Sin embargo, ellos conocían quiénes habían sido los Nefilim, porque los Nefilim llegaron a ser seres humanos o seres de mucho poder, que empezaron a destruir a la raza humana, y por eso el Señor tuvo que destruir ¿qué? La tierra, todo, porque habían corrompido la tierra y sometieron a la raza humana a una situación tan terrible, tan tremenda, como habla la Biblia de los Nefilim, ¿sí? De los Nefilim. Y allí estos Nefilim, ¿sí? Hicieron todo esto, pero el Señor los borró. Sin embargo, ellos vienen inventando, diciendo: vimos Nefilim. ¿Cómo así que vieron Nefilim? Eso era falso. Y lo más tremendo es que el pueblo ¿qué? Les creyó y se desanimaron. ¿Sí? Se desanimaron. Luego, ya después de eso, la Biblia ya usa otra palabra en hebreo, que es la palabra refaitas. ¿Sí? Los refaitas eran, que también los traducen como gigantes, pero la palabra Rafa significa vigoroso. El pueblo de los vigorosos. Entre ellos estaba ¿quién? Goliat. Eran hombres de una gran estatura, ¿no? Sí, de mucha estatura, eran muy fornidos, de una estatura siempre sobresaliente, ¿ok? Y estos son los Refaim o Refaitas. Entonces no podemos confundir Nefilim con Refaim, ¿ok? Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces ellos mintieron porque querían desanimar. Entonces mire cómo siempre el enemigo quiso desanimar ¿a quién? A Israel. Desanimar para que no pudieran ir ¿a dónde? A la tierra prometida. Si usted ya salió de Egipto, su propósito es entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Que estamos caminando por el desierto, pero nuestro objetivo es la tierra prometida, las moradas celestiales. Amén. Las que prometió el Señor: en la casa de mi Padre
Muchas moradas hay. Si no las hubiera, yo se los diría. Pero voy pues a preparar lugar. Entre esas moradas voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, dijo el Señor, ¿ustedes qué? También estén. ¿Cuántos quieren estar allá donde está el Señor? Amén. Deseamos, es nuestro deseo. Nuestra alma va a estar. Y por eso siempre la Amalek espiritual se va a levantar. Y ahí es donde necesitamos fortalecernos en nuestra fe. Entonces es lo que estamos viendo. Como Moisés, dice la Biblia allí en Éxodo 17, cuando Amalek le salió al encuentro a Israel y se vio obligado Israel a luchar contra Amalek, ¿sí? Como Moisés mantuvo sus manos ¿a dónde? Arriba. Y como dice allí en Éxodo 17:12, y como los brazos de Moisés se volvieron pesados, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro. Y así Moisés tuvo firmeza en sus brazos hasta que se ocultó el sol. ¿Qué tuvo Moisés? Firmeza en sus brazos. Pero yo les he comentado durante todos estos días que la palabra firmeza que aparece allí es la palabra hebrea emuná. Emuná, diga emuná. Más fuerte, emuná. Emuná es fe en hebreo. Fe, confianza, firmeza. Y hemos dicho que la emuná es la fuerza con la que nos sostenemos de la mano de ¿quién? De alguien. Obviamente en este caso de la mano de nuestro Señor y Mesías. Amén. Por eso nuestra emuná está en Él. Amén. En el Mesías, en Jesucristo. En Él está nuestra fe puesta. Y no nos podemos apartar de allí. Entonces estamos entendiendo que para vencer el Amalek espiritual es necesario fortalecernos en nuestra fe. Vayamos nuevamente a Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, donde estuvimos hace 8 días. Primera de Pedro, capítulo 1. Allí, usted va a ver allí en Primera de Pedro, capítulo 1, cómo entonces definimos todo esto de la fe, ¿sí? De la fe. Porque recuerden que esto tiene un propósito. Cuando nosotros vemos que todo lo que sucede con Israel, y es bueno bien analizar lo que sucedió con Israel, ¿no? Tenemos que analizarlo bien. ¿Quién es el que saca a Israel de la tierra de Egipto? O sea, ¿a quién usa el eterno Dios? A Moisés, ¿no? Pero ¿quién lo introduce? ¿Quién introduce a Israel a la tierra prometida? Josué y Joshua. ¿Sí? Entonces mire que Moisés los saca, pero ¿y Josué qué? Los mete. La figura de Moisés y la figura de Joshua son dos figuras ¿de quién? Del Mesías. Moisés representa ¿a quién? Al Mesías hecho hombre. Y Josué representa al Mesías que ha de venir. Mire que este Moisés es tomado ¿de dónde? De Egipto, ¿o no? Porque recuerde que él fue criado ¿por quién? Por la hija de Faraón, en la casa de Faraón. De hecho, él pudo haber aspirado ¿a qué? Al trono de Faraón, porque él fue criado como hijo de la hija misma ¿de quién? Del Faraón. De hecho, de ahí su nombre, Moshe. Ella dijo, y se llamará su nombre Moshe, porque ha sido sacado ¿de dónde? De las aguas. Sacado. La palabra Moshe o el nombre Moshe viene de la raíz hebrea Mashá, que significa sacar algo, ¿cierto? Sacar algo. Escuche bien. Entonces, ¿qué representa Moisés? Mire, Moisés representa a Yeshua hecho hombre, porque Yeshua fue el que nos ¿qué? Sacó. Nos sacó de la maldición, nos sacó de la muerte, ¿sí? Él fue el que nos sacó. El Mesías nos saca, escúcheme bien, pero nos saca al hacerse ¿qué? Hombre. Entonces necesitaba que uno mismo de Egipto fuera el que sacara ¿a quién? A Moisés. Por eso, al pueblo. Por eso Moisés se levanta en la casa de Egipto. Él es criado en la casa de Egipto. Cuando ya está adulto, 40 años aproximadamente, ¿sí? ¿Sale de dónde? De Egipto. Tiene que huir de Egipto, pero luego el Señor lo vuelve ¿a qué? A traer para sacar a su pueblo.
¿sí? Entonces, de una u otra manera, Moisés se había vuelto como egipcio y fue ese el instrumento que el Señor usó para sacar ¿a quién? A su pueblo Israel. De ahí que el Padre, ¿cierto?, enviara a su Hijo, y como dice la Biblia, que el Hijo, estando en forma de ¿quién? De Dios, no tuvo eso como una excusa a la cual ¿qué? Aferrarse, sino que se hizo hombre y se humilló. Es decir, Él tomó la condición de nosotros para desde esa condición ¿qué? Sacarnos. Entonces, Él estaba en Egipto, ahora viene a salvar a los hebreos, Moisés, y empieza a ser perseguido para sacar a los de Israel. De una u otra manera, entonces Moisés representa eso, ¿sí? Sacado, ¿sí? Saca. Por eso su nombre, sacar. En este caso, él fue sacado ¿de dónde? De las aguas. Y por eso su nombre, sacado de las aguas. De ahí la palabra Mashá. Y nosotros también espiritualmente hemos sido sacados. ¿De dónde? De las aguas también. Sí, usted y yo también fuimos sacados de las aguas. ¿Sabía eso? Sí, de las aguas. Mire que si usted observa, vaya acá a Pedro, porque eso lo voy a usar como introducción. Antes de ir a Pedro, vaya a Salmo 18, 16. En el Salmo 18, 16 está la oración o el cántico de David. Ese cántico también usted lo puede ver ahí en 2 de Samuel capítulo 22. Pero vamos a Salmo 18, 16. Salmo 18, 16. Salmo 18, 16 dice: envió desde lo alto y me tomó. Me sacó, ahí la palabra mashal, ¿sí? Ahí, Moshe, ¿sí? La que viene, la palabra Moshe, entonces la palabra mashá, ¿cierto? Moshe, ahí está la palabra mashá, de la que viene el nombre de Moisés. Me sacó, ¿de dónde? ¿De dónde? De las muchas aguas. ¿De dónde le sacó el Señor? De las muchas aguas. ¿De dónde nos ha sacado el Señor a nosotros? Dígalo, de las muchas aguas, ya lo voy a explicar eso. Sigue diciendo el 17: me libró de mi más poderoso enemigo y de los que me aborrecían porque eran más fuertes que yo. Me habían acometido en el día de mi quebranto, pero Yahweh fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me rescató y se complació en mí. Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia, me ha retribuido según la pureza de mis manos, porque he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos ¿qué? Sus preceptos estuvieron delante de mí y no me he quitado de encima sus leyes. David es el que entona este cántico, el rey David, ¿sí? Y dice: me sacó de las muchas aguas. Ahora, ¿qué son las aguas? Espiritualmente. Espiritualmente, ¿qué son las aguas? Apocalipsis 17:15 lo dice. Apocalipsis 17:15 lo dice. La Biblia, la misma Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la, por excelencia, ¿sí? El criterio que debemos tener en cuenta siempre. ¿Qué dice la Biblia respecto a ella misma? Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también: las aguas que has visto, donde la prostituta se sienta, ¿son qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué son las aguas? ¿Qué representan las aguas espiritualmente? Las naciones, ¿sí? Es decir, ¿representa qué? El mundo. Nosotros fuimos sustraídos de allí. Hemos sido sustraídos del mundo. Por eso me sacó. Entonces lo que hace el Señor en su primera venida, que lo hizo para morir en un madero por nosotros, es que Él está ¿qué? Sacando nuestras vidas. ¿De dónde? Del mundo. Nos saca del mundo, nos está sacando. Eso es lo primero. Entonces el Mesías, la primera manifestación de Jesucristo, cuando vino Él y se presentó como el Cordero sacrificial, esa primera venida enmarcó este suceso: ser sacados. Es decir, ahí estamos experimentando la simbología ¿de quién? De Moisés. De Moisés. La simbología de Moisés, sacar. Y eso fue lo que hizo el Señor a través de Moisés. ¿Qué? Sacar. Moisés fue sacado y luego lo usó a Moisés ¿para qué?
para sacar a su pueblo. Sal de ella, pueblo mío, sal de ella. Es decir, que por medio del Mesías, ¿nosotros qué? Salimos, hemos sido sacados, estamos siendo sacados del sistema del mundo, de las naciones, de los pueblos, ¿sí? Donde se sienta, es decir, donde impera, esa palabra sentar significa donde impera, donde gobierna ¿quién? La prostituta. ¿Y quién es la prostituta? En algunas Biblias dice ramera, ¿no? Ramera, prostituta, sí, la Biblia lo muestra de esa manera. ¿Quién es esa prostituta ramera? Es toda la amalgama del sistema religioso. Toda esa reunión del sistema religioso. Por eso dice que ha estado sentada sobre ella, sobre todos los tiempos, sobre todos los reyes, sobre todas las naciones, desde siempre, desde antes del Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Toda esa cosa de religiosidad, toda esa cantidad de cosas, de eso es que el Señor ¿qué? Nos ha sacado para vivir el verdadero evangelio. Entonces, mire lo que el Señor va haciendo allí. El Señor sigue haciendo con nosotros. Entonces, nosotros estamos siendo liberados. Ahora bien, ese es el tipo Moisés, pero luego vendrá su segunda venida. Por lo tanto, nosotros creemos en el regreso del Señor. Porque no es Moisés quien entra al pueblo. Moisés saca al pueblo. ¿Pero quién entra al pueblo? ¿Qué le dice el Señor? No serás tú, Moisés, quien entra al pueblo, sino que será ¿quién? Yehoshua, ¿sí? Josué. Él entrará, mi pueblo, a la tierra prometida. Y es Él quien lo entra. Por eso cuando nosotros esperamos al Mesías, lo esperamos es porque Él nos va a tomar ¿para qué? Para entrarnos. Entonces ahora estamos siendo sacados. Posteriormente seremos ¿qué? Introducidos ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero tenemos que permanecer con nuestra fe intacta. Cada día nuestra fe fortaleciéndose más y más. Amén. Amén. Ahora sí vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Hace 8 días estuvimos allí estudiando, viendo algunas cosas. Leamos nuevamente 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Yeshua Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua Mesías. Gracia y paz les sea multiplicada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mesías, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Yeshua Mesías de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros. ¿En dónde? ¿En dónde? En los cielos. Por eso, mire, ahí está, en los cielos. ¿Ok? Y nosotros ya hemos recibido testimonio de que eso es real. Porque precisamente así como los espías fueron y trajeron testimonio de la tierra prometida, Yeshua al venir vino a hacer ¿qué? Testimonio de la tierra que nosotros esperamos. Amén. De la tierra prometida espiritual. Y sigue diciendo acá: a ustedes que son guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe. Mire que la fe es el poder de Dios por medio del cual somos ¿qué? Guardados para alcanzar ¿qué? La salvación. Es decir que la fe tiene un propósito grande y es el alcanzar ¿qué? La salvación de nuestras almas. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo final, en lo cual ustedes se alegran de manera inefable, indescriptible, aunque ahora es necesario que por un poco de tiempo sean afligidos por diversas pruebas. De ello estuvimos hablando hace 8 días, ¿cierto? Que teníamos que pasar ¿por qué? Por diversas pruebas. Para que al ser aprobada su fe, ¿sí? Para que al ser aprobada, ahí aparece la palabra ser aprobado, ¿cierto? Aprobado. Para que al ser aprobado, es decir, que la prueba viene con el propósito de ¿qué? De ser ¿qué? Aprobados, nunca desaprobados. Si desaprobamos,
es porque no hicimos la tarea, es porque no estudiamos. Como el estudiante no puede ver como un ser maligno a su profesor por el hecho que haga un examen. Su deber, el deber del estudiante, ¿cuál es? ¿Estudiar para qué? Para pasar, para ser aprobado. Es decir, cada examen es una oportunidad que el estudiante tiene para ser aprobado. Que pierde el examen, la mayoría de las veces lo pierden. ¿Por qué? Porque no estudió, no se esforzó, todo esto. Entonces dice acá, para que al ser aprobada la fe de ustedes, la cual es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es aprobado por medio de ¿qué? Del fuego. El oro se tiene que meter por el fuego. El oro es necesario que entre al fuego porque es la única manera de que se le quiten todas las contaminantes que tiene en sí mismo, ¿no? Toda la viruta, toda la cizaña que pueda tener. Entonces cuando pasa por el horno, todo lo que es esa viruta, toda esa cizaña, todas esas cosas que no son propias del elemento del oro, se queman por el fuego. ¿Pero el oro qué? No, al otro lado sale como refulgente, limpio, resplandeciente. Y así somos nosotros. Es decir, que cada prueba tiene un objetivo, que al otro lado salgamos ¿qué? Limpios y resplandecientes. Gloria a Dios por las pruebas. Hay algunos que todavía no están convencidos. Mire, cuando yo aprendí que las pruebas eran una bendición, fue cuando empecé a ver la gloria de Dios mayor en mi vida, ¿sí? Por cada prueba, claro, uno reniega. ¿Pero por qué? Pero si yo soy bueno, Señor, yo no le hago nada a nadie. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le viene al vecino que ese sí es bien malo? No, la prueba es una oportunidad que tenemos de salir al otro lado, ¿qué? Victoriosos, con las manos en alta diciendo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos son más que vencedores? Amén. Entonces no vea la prueba como algo malo. Bueno, déle la gloria al Señor. No vea la prueba como algo malo. El Hijo de Dios ve la prueba como la oportunidad para ser aprobado. Señor, llegó la oportunidad. En esta sí, como cuando, yo no sé si a usted le pasa cuando uno estudiaba, ¿no? Que uno iba bien preparado para el examen, uno deseaba que lo hicieran, ¿no? De hecho, si en algún momento usted se había preparado bien y el profesor decía, no hay examen, uno reviraba, no, pero ¿cómo así, profe? No, haga el examen. Porque uno estaba, ¿qué? Preparado, ¿cierto? Bien preparado para eso. Entonces dice acá, sigue diciendo, a quien ustedes aman sin haber visto. Claro, nosotros tenemos el testimonio de Yeshua, ¿por quiénes? Por los apóstoles y todos los que le vieron. Cientos y cientos de personas que daban uno y el mismo testimonio. Por tanto, no puede ser que cientos y aún miles de personas se pusieran de acuerdo para una mentira, ¿no? No puede ser eso. Todos dieron testimonio de cómo el Señor, ¿qué? Resucitó. De cómo se le apareció a ¿quiénes? A diferentes, o sea, dando testimonio. Posible pues que todos se pusieron de acuerdo, venga, mintamos. Cuando la mayoría de ellos, después de que el Señor murió, estaban ¿qué? Temerosos, muertos de pánico. Porque pensaban que les iba a pasar lo mismo, que los iban a matar. Pero después de que el Señor se les aparece, es tan contundente eso que ya no les importa morir. Por tanto, imposible sería que unos hombres que estuvieran temerosos y llenos de pánico por la muerte, porque pronto los mataban, luego, sin más nada, sin ninguna prueba, luego decidieran ¿qué? Morir por causa de eso. Si ellos estuvieron dispuestos a morir es porque habían sido testigos de la resurrección del Mesías, amén. Y ya no les importaba, no, si él resucitó, nosotros también resucitaremos, así sea en el día postrero. Y por eso ya no tenían ningún temor de dar su vida por el Señor. Y eran muchísimos, entonces es imposible, hermano, que una sola persona mienta e invente toda una historia, es una cosa, pero que cientos y miles de personas se pongan de acuerdo para la misma mentira, es imposible, y a costa de su propia vida.
Porque es que a ellos los perseguían, mis amados. O sea, uno morir por una mentira. O sea, yo decir, no, yo le vi resucitado y es mentira. Y uno estar dispuesto a que lo maten por eso. Tiene uno que estar muy loco. Y tal vez haya uno que otro loco, pero ponerse cientos o miles de personas de acuerdo por una misma mentira y estar dispuestos a morir, imposible que todos estuvieran locos. No sé si me hago entender. Entonces dice aquí, versículo 8, a quien aman ustedes sin haber visto. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos le aman? ¿Qué dijo él respecto al amor? Si me aman, guarden mis mandamientos. Ojo. Y como dijo el apóstol Juan, y este es el amor a Dios. ¿De qué? Ay, a ver, no me hagan quedar mal. En esto consiste el amor a Dios, en que guarden sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Muy bien, en eso consiste el amor a Dios. Entonces, el que dice amar a Dios es porque está guardando sus mandamientos. Y dice acá, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, se alegran con gozo indescriptible y glorioso. No le vemos, ¿cierto? Pero creemos en Él. Por eso nuestra fe se aferra de Él cada día. Amén. Nuestra fe que es la firmeza para poder pelear contra la Amalek, es decir, para pelear contra aquello que nos quiere desestimular, que quiere que volvamos ¿a dónde? Atrás. Y créanme que hay muchas cosas en este mundo que van a querer que usted vuelva ¿a dónde? Atrás, que se desanime. ¿Para qué continúa ese camino? No siga ese trayecto, no siga caminando y van a haber muchas cosas que van a venir a desanimarlo. De hecho, si quiere que le diga la verdad, son más las cosas que lo van a desanimar que lo va a animar a usted. Porque lo que lo va a animar a usted es una cosa, saber que va a estar con la eternidad con su Señor. Pero eso basta para uno enfrentarse a todo desánimo. Con el solo hecho de yo saber que voy a estar con mi Señor, yo quiero avanzar día a día. No importan las adversidades, no importan las circunstancias. Amén. Entonces sigue diciendo acá. Sigue diciendo, se alegran ustedes con un gozo indescriptible y glorioso, obteniendo así el propósito de su fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? ¿Cuál? La salvación de sus almas. Diga conmigo, el propósito de mi fe es la salvación de mi alma. Ese es el propósito de nuestra fe. ¿Sí? Por eso encauce correctamente su fe. Cuando usted usa su fe correctamente, mire, usted va a estar ¿qué? Fortalecido. Y como Moisés con sus manos ¿qué? Firmes en alto. Y así va a vencer ¿a quién? Al Amalek espiritual. Y sigue diciendo, ojo, mire con esto, mire esto que viene acá. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a ustedes, inquirieron, profundizaron, ¿no? Escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación. Ese fue el trabajo de ¿quiénes? De los profetas. ¿Sí? Ellos recibían de parte del Señor y así instruían al pueblo. Y los profetas instruían al pueblo que iba a venir uno, que era el Salvador, el Mesías. Solamente que Israel no entendió que iban a ver, que iban a estar profetizadas dos manifestaciones del Mesías. El Mesías que vino como hombre, el Mesías que vino como siervo, como oveja, como sacrificio. Y el Mesías que vendrá como Dios, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Aquel Mesías que vendrá como león, que vendrá a juzgar. Ahora tenemos la manifestación del Mesías que vino ¿a qué? A salvar. Eso es lo que la gente olvida, ¿sí? Entonces dice acá que los profetas miraron, escudriñaron, profundizaron, se metieron en esto. Y dice acá el versículo 10, que ellos lo hicieron diligentemente acerca de aquella salvación que iba a venir, indagando quién sería y en qué tiempo. ¿Cuál era el tiempo que indicaba quién? El espíritu de quién?
del Mesías. El espíritu del Mesías. ¿Cuál era ese tiempo? ¿Cuál era ese momento? Dice el espíritu del Mesías que estaba en ellos, en medio de los profetas. Por eso ellos hablaban del Mesías. Mire que este espíritu no había sido dado a todos, sino a quienes, a ellos, con un propósito: preparar todo el camino para quién, para el Mesías. Espíritu que hoy nosotros ¿qué? Tenemos, la iglesia. Nosotros disfrutamos de esa grande bendición. Y dice acá, sigue diciendo, que ya se me perdió, al versículo 11, el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos ¿de quién? Del Mesías y las glorias que vendrían tras de ellos. Es decir, después del padecimiento del Mesías vendría la gloria de la salvación, una gloria de bendición. Por eso él halló ese gozo. Por eso dice que estando en el madero, dice la carta a los hebreos, que él estando en el madero, ¿sí?, tuvo enfrente ¿qué? Su gozo. Porque cuando él estaba en el madero, él lo que veía era las multitudes de los que habían de ser salvos. Amén. Puesto su gozo delante de él. En el madero, pero puesto su gozo delante de él. Y por eso veía esas cosas que iba a vivir el Mesías. Y están profetizadas. Lo profetizó Isaías en el capítulo 53, que es uno de los capítulos más descriptivos de la violencia que el Mesías iba a recibir por culpa de nosotros, de cómo recaería el pecado de nosotros sobre él, de cómo él pagaría por nuestra culpa y de cómo él tomaría parte en nosotros. Amén. Entonces es algo de gloria que se ve allí en ese texto de Isaías 53. Y sigue diciendo acá, sigue diciendo, a ellos les fue revelado que no para sí mismos. Oiga, esto es como lo triste de esto, ¿no? O sea, a ellos les fue revelado y dijo, mire, a ustedes, profetas, se les va a revelar una gloria tremenda. El problema es que esa gloria no es para ustedes. Ustedes simplemente van a ser comunicadores. Ustedes simplemente van a administrar esto, porque esta gloria es para otros. Y mire lo que sigue diciendo, ¿sí? Lo que sigue diciendo. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes. Para ustedes administraban las cosas que ahora les fueron proclamadas por medio de los que predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que aún los ángeles, mirando fijamente, desearían entrar. Los ángeles desearían entrar en la gloria de la salvación que usted y yo tenemos. Si a un ángel se le preguntara si él que quisiera ser un ángel de poder como son ellos, o ser uno de los elegidos como nosotros del Señor, ¿cuál cree usted que sería la respuesta? Quiero ser uno de los elegidos. Yo quisiera poder entrar ahí. Fijamente, mire, lo único que ellos hacen es ¿qué? Observar, mirar. Lo único que se les permite es contemplar la gloria que usted y yo tenemos. Si se le preguntara a uno de los profetas de aquel entonces, si se le preguntara a Samuel, a Elías, a Isaías, a Jeremías, a cualquiera de los profetas de la antigüedad, ustedes quisieran ser aquellos profetas usados por Dios de manera tan poderosa, Elías, como tú fuiste usado bajando fuego del cielo y todo esto que sucedió, o desearía ser de uno de estos escogidos, elegidos, ¿qué cree que él respondería? Uno de los elegidos. Ellos solamente administraron las cosas que usted y yo íbamos a ¿qué? A recibir. Mire eso.
Les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes administraban las cosas que ahora les fueron proclamadas por medio de los que le predicaron el evangelio por el Espíritu Santo. Aquellos hombres, apóstoles que están predicando el evangelio por medio del Espíritu Santo, el cual fue enviado desde el cielo. Cosas en las que aún los ángeles, mirando detenidamente, anhelan, desean fervorosamente entrar, tener participación. Tremendo eso. Y sigue diciendo, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de su entendimiento, sean sobrios. ¿Sí? Sean sobrios, ciñan los lomos de su entendimiento. ¿Todo está en dónde? En el entendimiento, ¿sí? La mente, ¿sí? El entendimiento, allí es donde todo surge, mis amados. En el entendimiento, en el pensamiento continuamente. Tengan preparados, listos, ceñidos los lomos de su entendimiento. Sean sobrios y tengan su esperanza puesta por completo en la gracia que les será traída. ¿En cuándo? ¿En dónde? ¿En qué momento va a venir la gracia? En la revelación de Yeshua Mesías. En esa revelación que se va a dar de Él. Esa revelación de gloria y de gracia, esa manifestación postrera. La palabra que aparece allí, ¿sí? Es la palabra apocalipsis. Apocalipsis. ¿Sí les suena parecido a algo? La palabra griega, apocalipsis. ¿A la palabra cuál? Apocalipsis. ¿Sí? De ahí viene, ¿no? En realidad es una palabra griega que significa revelación, manifestación. Algo revelado, algo dado a conocer. Entonces dice el apóstol Pedro que nosotros debemos permanecer en esa constancia, teniendo siempre nuestro pensamiento muy bien ¿qué? Ceñido. ¿Sí? Obviamente eso es una expresión como diciendo póngase ¿qué? El cinturón. Si usted no se pone el cinturón, ¿qué le pasa? Pues de pronto puede sufrir un accidente, que le caigan ¿qué? Los pantalones, trayéndolo a nuestro contexto, ¿no? Y si le caen los pantalones, ¿va a caer en qué? En vergüenza. Asimismo, ceñir nuestro pensamiento, ceñir nuestro entendimiento, es tener bien puesta la faja, la correa de la palabra en nosotros. Que no nos desajustemos de tal manera que quedemos en qué? En vergüenza. Hasta que nosotros podamos ver completamente o la perfección, como dice aquí, y tengan su esperanza puesta por completo o su esperanza perfecta en la gracia que les será traída por medio de la revelación de Yeshua el Mesías, en esa revelación postrera. ¿Y qué dice la escritura? Versículo 14, como hijos ¿qué? Obedientes. No se amolden, no se moldeen. Y esa palabra que aparece allí de moldear, ¿cómo aparece en su Biblia? Moldear, ¿cómo dice allí? No se conformen, ¿cierto? ¿Sí? Es una palabra griega que significa tomar la forma de. Tomar la forma de. Entonces, yo no puedo tomar la forma de este mundo. Mire lo que está diciendo el Señor, o lo está diciendo, perdón, el apóstol Pedro, como hijos obedientes que no toman la forma de las antiguas pasiones que tenían estando en su ignorancia. Por eso la palabra enseña que el Padre Eterno, pasando por alto el tiempo de ¿qué? De la ignorancia, en la que éramos ignorantes, ignorábamos el plan de Dios, ignorábamos la salvación, ignorábamos su palabra. Dice la palabra, pasando por alto el tiempo de nuestra ignorancia, manda a todos los hombres, a todos los seres humanos, ¿a qué? A que se arrepientan. Es una orden. Obviamente el arrepentimiento viene como resultado de empezar una lucha contra ¿qué? Contra la ignorancia. ¿Y qué es lo que vence la ignorancia efectivamente? ¿Cómo vencemos la ignorancia efectivamente? Conociendo la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Con el conocimiento vencemos la ignorancia. Hablando de la ignorancia espiritual, no estamos hablando de otro campo. Estamos hablando de la ignorancia espiritual. Conociendo la verdad vencemos ¿qué?
La ignorancia, pero hay que conocer la verdad, y por eso dice acá, como hijos obedientes. Ahora, no podemos obedecer si ignoramos. Si ignoramos las escrituras, es difícil que nosotros obedezcamos. A medida que conocemos las escrituras y nos adentramos en ella y escudriñamos las escrituras, entonces vamos desarrollando en nosotros ese espíritu de santidad. Y el espíritu de santidad lo que hace es que nos lleva ¿a dónde? A la obediencia. A la obediencia. Como hijos obedientes. Por tanto, nosotros no podemos tomar la forma, ¿sí? Volver a tomar la forma de las antiguas pasiones. Ya estamos aquí. El Amalek siempre se va a levantar contra nosotros para inducirnos hacia atrás, para que volvamos a tomar ¿qué? La misma forma. Si los israelitas volvían a Egipto, digamos que no los mataran inmediatamente, pero ¿qué cree usted que haría Faraón con ellos? Los volvía a poner como ¿qué? Como esclavos, y peor. Porque no crea que los iba a recibir con los brazos abiertos. Ay, regresaron mis esclavos tan lindos. ¿Sí? Peor aún, en una situación más dramática, más terrible, iban a volver a tomar la forma antigua, pero tal vez iba a ser peor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si yo empiezo a caminar en el Señor, en el Evangelio, el retroceder hará que yo vuelva a tomar ¿qué? La forma antigua, y por lo general va a ser peor. Como dice la misma palabra, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino del Evangelio, que volviéndose atrás, ¿sí? Volviéndose atrás serán, y lo dice el apóstol Pedro, serán como ¿qué? Como el perro que vuelve a su vómito, o la puerca limpia, lavada, que vuelve al fango, al cieno, al lodo. Entonces dice acá, como hijos obedientes, no tomen la forma de las cosas antiguas, de las pasiones antiguas que tenían estando en su ignorancia. Ahora, una cosa era estar en la ignorancia y otra cosa es, conociendo, volver al estado de ignorancia. Porque es que usted vuelve al estado en el que se encontraba antes, pero no vuelve en ignorancia. ¿Vuelve qué? Conociendo, y al que más se le da, más se le demanda. No sé si me hago entender. Una cosa es estar en estado de ignorancia, yo no conocía. Pero otra cosa es que yo empiezo a conocer, y mientras más conozco, más se me va a demandar. Y como dicen por allí, mientras más alto sube, más duro el golpe. Por tanto, si yo estoy subiendo y subiendo y subiendo, tengo que continuar subiendo, no bajando. Porque no puedo, como dice el adagio popular, subir como palmera y luego caer como coco. ¿Sí? Ojo con eso. Tenemos que persistir. Por eso el Hijo de Dios tiene que continuar persistiendo. Tiene que haber una persistencia, algo continuo. Usted no puede desacelerar, usted no puede frenar, usted no puede desanimarse. Vendrán situaciones adversas, sí, van a venir. Yo no estoy diciendo que no, porque aún la palabra misma me lo advierte. El mismo Señor lo dijo: en este mundo tendrán aflicciones, amén. Pero confíen. Sigan confiando, sigan teniendo fe, porque yo he vencido al mundo. Este es un mundo de crisis, de caos, de situaciones adversas. Y no solamente nos pasan a nosotros, porque somos creyentes, a todo el mundo. La diferencia entre nosotros y los que hay allá no es que a nosotros no nos toque también, es que la forma en que vamos a enfrentar las cosas es totalmente diferente. Y allí es donde vamos a ver siempre la bendición del eterno Dios. Como hijos obedientes, no tomen la forma de las pasiones antiguas que tenían estando en su ignorancia, sino que según el que les llamó es santo, sean también ustedes ¿qué? Santos, ¿en qué? En toda su manera de vivir. Mire, no en una parte, ¿en qué? En toda su manera de vivir, porque está escrito: sean santos
porque yo soy santo. ¿Por qué tenemos que ser santos? ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Él es santo. Entonces nuestra fe se tiene que fortalecer cada día, porque por medio de la fe es que nosotros vamos desarrollando también nuestro espíritu de ¿qué? De santidad. Y es el espíritu de santidad en nosotros el que nos permite ser ¿qué? Obedientes. El enemigo siempre querrá desmotivarte, hacer reducir tu fe. Por un lado, por otro, intentará por aquí, intentará por allá, como lo vimos hace 8 días. Es necesario que ustedes padezcan en medio de todas, ¿sí? Todas, muchas pruebas, diferentes pruebas, pruebas adversas, habrán de todo tipo de ¿qué? De pruebas, todo tipo de pruebas. Pero nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que en medio de cada prueba hay una oportunidad, amén, para aumentar nuestra fe y así obedecer. Levítico 27 está escrito: sean santos porque yo soy santo. Leamos Levítico desde Levítico 20, leamos desde el versículo 1. Levítico 20, con este terminamos. Y habló Yahweh, dice la palabra, a Moisés diciendo: también dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en Israel, que entregue a alguien de su descendencia, ¿a quién? A Moloch, ¿cierto? Ahí aparece en su Biblia el nombre Moloch, ¿cierto? Aunque esta palabra Moloch, ¿sí? Viene del griego Molech, del hebreo Molech. Y esa palabra Molech viene a su vez de la raíz malach, que significa reinar. Reinar, ¿sí? Reinar, un rey, ¿sí? De hecho, de ahí viene la palabra melech, rey. Melech en hebreo, rey. Es decir, que muchas veces los pueblos colocaban a sus dioses como ¿qué? Como sus reyes, para que les gobernaran. Y por eso Él está advirtiendo a Israel, se le dice: cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en medio de Israel, que entregue a alguien de su descendencia a Moloch, porque recuerde que acostumbraban a sacrificar sus hijos primogénitos, ¿a quién? A Moloch, ¿sí? A Molech, a este dios pagano. Este dios pagano recibía tributo y recibía sacrificios. ¿Y cómo hacían? Cuando se tenía un hijo, el primer hijo que tenía la persona debía ser sacrificado y lo entregaban en un sacrificio, en un ritual de fuego. Lo que hacían era que venía el sacerdote pagano, tomaba al niño recién nacido, sobre el niño rociaba agua bendita. Claro que no le llamaban agua bendita, pero rociaba agua para purificarle, ¿sí? Y nombraban 2 padrinos, porque los padres siempre tenían una situación de no entregar a sus hijos. Entonces se nombraban 2 padrinos para que ellos, que no teniendo no ser papá de ellos, cogían y literalmente ponían allí al niño y sobre un horno de fuego lo metían vivo. Así harían que esa persona que había entregado a su hijo fuera supuestamente fértil. El Señor prohibió eso. Era una costumbre de los pueblos paganos. El Señor prohibió que se siguieran sacrificando a los niños de esa manera. Y por eso dice: cualquiera que entregue a alguien de su descendencia a Moloch será muerto. Porque eso es ¿qué? Asesinato. Coger a un niño y entregarlo así, asesinato. El Señor dice: no, será muerto irreparablemente. El pueblo de la tierra lo lapidará, lo apedreará. Lo lapidará con piedras. Y pondré mi rostro contra ese varón y cortaré de en medio de su pueblo, por cuanto entregó de su descendencia a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra de manera alguna cierra sus ojos para no ver al hombre que haya entregado su descendiente a Moloch y no lo hace morir, entonces yo pondré mi rostro contra ese varón y contra su familia y lo cortaré de en medio de su pueblo. Es decir, que nosotros no podemos ser ¿qué? Indiferentes
frente a toda la miseria espiritual. No podían ser indiferentes en eso. Alguien que estuviera sacrificando a sus hijos, no podían ser indiferentes con ese. Tenían que erradicarlo. Y dice acá, en medio de su pueblo, junto con todos los que fornicaron tras él, prostituyéndose en pos de Moloch. La persona que acuda a los que evocan espíritus de muertos y adivinos para prostituirse con ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de en medio de su pueblo. Por tanto, dice el Señor, versículo 7, santifíquense, sean santos, porque yo soy Yahweh su Dios. Guardarán pues mis leyes y las pondrán por obra. Yo soy Yahweh quien los santifica. Cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente, pues ha maldecido a su padre o a su madre, sobre él recae su propia sangre. Entonces mira lo que de allí dice el Señor: guardarán pues mis leyes y las pondrán por obras, porque yo soy Yahweh quien los santifica. Y dice, porque yo soy Yahweh que los santifica. ¿Es por medio de qué que nos santificamos? De la palabra. El espíritu de santidad en nosotros nos hace obedecer la palabra, las leyes del eterno Dios, sus estatutos. A medida que nosotros los obedecemos, vamos siendo ¿qué? Santificados. Y al nosotros ir siendo santificados, vamos a sacar de entre nosotros toda deidad, toda cosa que no es de Dios. A veces nos consideramos a nosotros mismos como dioses. Por ejemplo, ¿cuándo nos consideramos a nosotros mismos como dioses? Cuando hay gente que dice, no, es que yo no necesito de Dios, es que yo soy bueno, yo soy buena gente, yo soy buena persona, yo soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen hermano, soy un buen esposo, soy un buen ciudadano. Se tiene a sí mismo como ¿qué? Como Dios, porque la palabra enseña que todo hombre debe ¿qué? Arrepentirse. Y si yo mismo me justifico a sí mismo, estoy diciendo yo no necesito ¿de quién? De Dios. Entonces tenemos que empezar a quitar de nosotros todos los altares y todas las cosas que no nos permiten seguir adelante, que no nos permiten santificarnos como debe ser. De ahí es tan importante que nuestra fe sea firme, que nuestra fe crezca, porque a medida que nosotros nos aferramos al Señor, el Espíritu de Santidad actúa en nosotros y nos lleva a obedecer. ¿A obedecer qué? Las leyes del eterno Dios. Por eso dice, santifíquense y sean santos, porque yo soy su Dios. Guardarán pues mis leyes para ponerlas por obra. Yo soy Yahweh quien los santifica. Por tanto, mis amados, la fe tiene como propósito traer santificación sobre nosotros. Y la santificación hace que nosotros nos vamos desligando de las cosas de este mundo. La santificación hace que se vaya creando una brecha cada día más grande entre las cosas de este mundo y mi vida. Por tanto, a medida que se hace mayor la brecha, menos probabilidad va a haber de que yo vuelva ¿a dónde? Atrás. Que yo vuelva a la forma que tenía antes, que vuelva a la forma de pecado, que vuelva a la forma cuando estaba en ignorancia. Entonces una cosa es vivir en ignorancia y otra cosa es haber salido de ella y conociendo, volver ¿a dónde? A la ignorancia. Eso sería algo terrible, ¿sí? Algo que no tiene motivación, no tiene razón de ser, no tiene explicación alguna, pero muchas veces sucede. Y eso es lo que hace el Amalek espiritual. Se levanta, viene a hacer contrapeso hacia uno, a desmotivarle, a desanimarle. Vendrán adversidades con las que les querrá desanimar para que no continúen. Entonces, al no continuar, muchos se detienen y prefieren dar la media vuelta y devolverse, volver a Egipto. En eso entonces vendrá la muerte, la maldición. Por tanto, nosotros estamos caminando hacia la vida eterna. Esa es nuestra herencia, esa es la bendición que el eterno Dios tiene preparado para todos nosotros. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Es lo que Él tiene preparado para nosotros, pero tenemos que persistir. No podemos, mis amados, dejar que el desánimo nos gane,
que el desánimo venga sobre nosotros y nos haga regresar. Volvamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, donde estábamos inicialmente, versículo 17. Versículo 16, porque está escrito, sean santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Mire que los apóstoles siempre se basaban ¿en qué? En las sagradas escrituras, ¿no? Esto que lo hizo el apóstol Pedro, lo hizo ¿en dónde? En Levítico. Y se invocan por Padre al que juzga imparcialmente, según la obra de cada uno, condúzcanse ¿con qué? Con temor todo el tiempo de su ¿qué? Peregrinación. Es decir, ¿qué somos aquí? Peregrinos. Entonces, eso es lo que tenía que entender Israel, que en el desierto eran peregrinos, que estaban de paso para entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Muchos de ellos no entendieron eso y por eso murieron en el desierto. Muchos de ellos no entendieron eso y por eso querían volverse a Egipto para establecerse ya nuevamente en Egipto. Somos peregrinos. Aquí estamos ¿de qué? De paso. Por tanto, su vida eterna no puede ser puesta en riesgo, en peligro, la vida eterna, por algo pasajero. No sé si me hago entender. Es lo eterno. No se puede jugar con lo eterno por querer quedarse en algo que es ¿qué? Pasajero. Sabiendo que ustedes fueron rescatados, ojo, de su vana manera de vivir, que sus padres les habían dejado como herencia. Y ahí es donde muchos se excusan, ¿no? Ay, es que no, yo vengo de una maldición terrible, es que mis padres eran así, mis abuelos, mis tíos, y muchas veces estamos recurriendo a las cosas que hemos vivido y en los que nos levantamos solamente como una justificación para no salir del pecado. Ojo con eso. Yo días atrás les decía a ustedes, una cosa son las maldiciones generacionales, ¿cierto? Esas maldiciones que son el resultado, ¿sí?, de los procederes de nuestros antepasados, son esos resultados que vienen, ¿sí?, de los malos procederes. Y otra cosa es excusarnos en el pecado. El pecado no es una maldición generacional. Entonces hay algunos que se excusan en ser adúlteros, por ejemplo, porque su papá era un adúltero. No es que mi papá fue un adúltero, entonces yo tengo una maldición generacional. No. Una maldición generacional no es el pecado, sino el resultado de lo que sucede. Una maldición, por ejemplo, es que el papá tomó tanto trago que su hijo puede salir ¿qué? Con problemas, lamentablemente. ¿Sí? Lamentablemente puede llegar a salir con problemas físicos, mentales. Eso es una maldición. Pero tenemos aún la gracia del Señor, que el Señor podrá llegar ¿a qué? A sanar a esa persona. ¿Sí? Mire que la persona no está pecando, sino que es el resultado. Pero el pecado, por ejemplo, decir que es que yo soy adúltero porque mi padre fue adúltero, no, el pecado es una decisión de cada uno de nosotros. Entonces, yo estoy copiando sencillamente el modelo de mi padre. Pero así como yo copio el modelo de mi padre, puedo copiar otro modelo. Puedo copiar el modelo bíblico, el modelo de la salvación. Por eso, gracias al Señor que eso es así, porque si no, ninguno de nosotros hubiera podido salir ¿de dónde? Del pecado. Si fuera una maldición que ya estuviera en nosotros como tal arraigada, entonces no podríamos salir del pecado. Gracias al eterno Dios, nosotros hemos salido del pecado. Pero hay algunos que se excusan en esto. Entonces dicen, yo soy borracho, porque es que mi padre, mi abuelo, mis tíos, fueron unos borrachos. Y eso desde niño me enseñaron a tomar a mí. Pues listo, le enseñaron, pero tome la decisión en el nombre del Señor de renunciar a eso. Y cuando usted toma esa decisión, el Señor pondrá en usted el querer como el hacer de su voluntad. Y por su espíritu se saldrá vencedor. Amén. Pero hay que hacerlo. Amén. Ahora, si usted sabe que esa es su falencia, la forma de resistir es ¿qué? Huyendo. ¿Sí?
huyendo. Ve que vamos a tomar una cervecita. No, hermano, gracias. Muy amable, porque usted sabe que tiene una falencia por ese lado. Entonces tienen que empezar ¿a qué? A huir hasta que usted logre ya estar ¿qué? Firme. Firme en el nombre del Señor. Entonces dicen acá, dice la palabra, que se me perdió, ¿en dónde estamos? ¿Versículo qué? 18. Sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, que sus padres les legaron, les enseñaron, les entregaron como una herencia. Pero ustedes fueron rescatados de eso. No con cosas corruptibles fueron rescatados, como la plata y el oro, sino con ¿qué fue rescatado usted? Con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Recuerda lo que sucedió en Egipto? La sangre del cordero. Asimismo. De hecho, eso es lo que vamos a estar celebrando en Pascua. Es la sangre del cordero que nos ha limpiado. Entonces, ¿para qué es la sangre del Mesías? ¿Cuál es la función de la sangre del Mesías? La sangre preciosa del Mesías, ¿cuál es? Limpiarnos de todo pecado, de toda contaminación, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a ustedes, que por medio de él son fieles a Dios. Fieles, fidelidad, firmeza, eso es fe. Quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que su fe y esperanza estén ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién debe estar nuestra fe? En Dios. ¿Por medio de quién? De Yeshua. Por eso yo debo permanecer fiel a Él, fiel al Señor. Mi fe va a estar allí. Entonces nosotros permanecemos en Él, como dice el versículo 21, que por medio de Él son fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que su fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado sus almas. ¿Por qué? Por la obediencia ¿a qué? A la verdad. ¿Cómo nos purificamos cada día? Por la obediencia a la verdad, para un amor fraterno, sincero, amándose intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Somos reengendrados ¿por medio de qué? De la palabra de Dios, que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra anunciada a ustedes por el Evangelio, la palabra que permanece para siempre, la palabra de verdad. Entonces, mis amados, entendiendo esto, podemos nosotros hacer frente al Amalek espiritual, fortaleciendo nuestra vida, viviendo para el Señor, no soltándonos, no desanimándonos. Que vienen las pruebas, bienvenidas, una oportunidad para ser aprobados. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Y así es que se prepara una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia firme para el Señor. Colóquese de pies, por favor.